un segundo espacio de Ateneo del grupo de infectología. El día de hoy nos trae a este espacio académico, nos convoca a trabajar en relación con una presentación que nos va a traer mucha información muy interesante desde el servicio de ortopedia, desde el Instituto de Clínicas Ortopédicas. Vamos a recibir la charla del doctor Alejandro Blanco, especialista en microcirugía, que el día de hoy nos va a atender aquí en el Ateneo de Medellín. Antes de darle la palabra al doctor Blanco, vamos a escuchar unas palabras del líder del Instituto de Clínicas Ortopédicas, el doctor Barbosa, que nos va a enfatizar la importancia de este espacio académico y de darle la palabra a la especialidad de ortopedia en el espacio del Ateneo. Doctor Barbosa. Buenos días a todos. Escuchen ahí. Gracias a todos por su asistencia. En el día de hoy nos convoca al servicio de ortopedia el privilegio de presentar nuestro Ateneo Medellín y cuando hablamos de ortopedia pues se hace presente la palabra trauma, y cuando sabemos todas las implicaciones que actualmente el trauma representa para la sociedad, vemos que día a día las lesiones son de mayor energía, con mayores complicaciones, pero el reto, no nos hemos quedado atrás como ciencia ortopédica, y las soluciones que hoy ortopedia está brindando a estas complicaciones cada vez más complejas es el tema que nos atañe hoy, y para lo cual está invitado el doctor Alejandro Blanco. Por favor, Alejandro, es el experto en este tema. Gracias, doctor Mauricio y doctor Barbosa, por la presentación. Pues sin duda en las diferentes especialidades que tenemos en la medicina podemos encontrarnos con casos muy diversos en formas de presentación, y cada uno de esos casos serán pacientes. Y tal vez eso es lo más importante dentro de la relación que queremos dejar en este momento ante el tema que vamos a hablar. Que como bien lo estaba diciendo el doctor Barbosa, vamos a hablar de trauma. Y el trauma nos ha traído una gran cabida a lo largo de toda la historia de la medicina, y de esa manera, de estos pacientes que se nos están presentando, hemos tenido algunos retos en cuanto a la vida, y más adelante, cuando lograron solventar la vida, esta historia médica de nuestros antepasados y antecedentes en la medicina y su discurso, pues vamos a hablar de la reconstrucción. De esa manera, quiero recordar a lo largo de toda la presentación van a encontrar frases de alguien que tal vez a muchos de nosotros aquí dentro del ámbito médico nos sueñe, y es un tal Hipócrates. Un tal en donde empieza a construir parámetros médicos en las distintas áreas de la medicina. No eran especialistas, eran personas enfocadas a algo que les está atañendo en la vida a las personas, y necesitamos sacar adelante esas personas dentro de su ambiente y su vida. Así, de esa manera, en las épocas hipocráticas y más antes de eso también, encontrábamos pacientes o descripciones de personas, no estaba todavía el término paciente, con descripciones de amputaciones. Y tal vez desde las amputaciones, en la vista de la ortopedia, es donde podemos empezar a hablar de la reconstrucción. De nuevo, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Alejandro Blanco, yo soy ortopedista egresado de la Universidad del Rosario, hice el Fellow de Cirugía y Trauma Reconstructivo Pelvis con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y después de eso, en el advenimiento de nuestra práctica aquí en Kennedy, que empecé hace solo 10 años, para el 2014, en la mitad de ello, empecé a hacer la trauma reconstructiva aquí en Medellín. Nos encontramos con otro tipo de pacientes que nos generaban unos retos más allá, y evocamos hacia la microcirugía, que es toda la parte que vamos a mirar. Esa es nuestra charla. Se va a llamar Historia, básicamente. Historia de la reconstrucción, y lo van a ver plasmado desde nuestra propia historia también. Muchos de ustedes reconocerán esto, que es lo que podemos encontrar dentro de las primeras palabras de reconstrucción a lo largo de la literatura histórica, y es la escalera de la reconstrucción. Todos creemos que es esto. Tenemos unas opciones de manejo, es decir, pasito por pasito, pasando primero por un método de reconstrucción, luego por el otro. Y realmente no es eso. No es el llegar
primero hagamos el método más sencillo, este nos falló, ahora hagamos el siguiente, no, este también falló. No, realmente eso es un error metódico de concepto, para que lo tengamos en cuenta. Más bien ha sido el discurrir iniciar de esta historia que está en los apartados egipcios y demás papiros, también por allá en algunas runas griegas, donde nos muestran cuáles eran esas opciones de manejar los pacientes. Y en general hasta ese momento vamos a tener solo tejidos blandos. Bueno, pasa mucho tiempo en la historia para lograr llegar a la reconstrucción ósea, que lo miraremos pues entonces más adelante. Nos devolvemos otra vez a la amputación y vamos a encontrar, históricamente se da desde los siglos antes de Hipócrates, como les decía, por allá en el Neolítico, donde empiezan a aparecer las grandes culturas y sociedades, donde el ser humano empieza a reconocer la importancia de estar con alguien para seguir adelante hacia el algo. Y de esa misma manera pues empiezan a aparecer ciertos detalles, accidentes laborales, ¿este se me cayó? Accidentes laborales podríamos decir hoy, o accidentes en el curso de las actividades de las personas agrícolas que tuvieron en ese momento. Pero también encontrábamos los castigos, ¿no? Los castigos que se podía generar al que robaba, al que tomaba lo ajeno, o también encontramos en las distintas culturas los sacrificios, ¿no? ¿Se acuerdan que sacrificaban las doncellas o se sacrificaba una mano en pro de que llegara dinero a la familia y demás? De ahí data todo nuestro inicio de la historia de la reconstrucción. Y es formalmente hasta ello, hasta que aparece Hipócrates, Celsus y de los demás grandes personajes en la medicina, donde encontramos que la aplicación de esta amputación viene a un concepto médico. Inicialmente se originó la amputación dentro de la medicina por Hipócrates y demás para esos pacientes en los que presentaban gangrena. Básicamente era gangrena, amputación, buscando evitar la mortalidad que se presentaba por estos pacientes. Y pues no nos vayamos más lejos, en nuestras distintas sociedades culturales latinoamericanas están encontradas pues estas distintas vasijas, sobres y demás, donde vemos gente representada con muñones, algunos que en sus manos con prótesis de alguna manera. Y ahí viene entonces el cambio generacional que se hizo esto, porque pues si yo tengo un paciente amputado, es un paciente que puede quedar, en una palabra más común, lisiado, y va a necesitar alguna forma de su reconstrucción de esa extremidad para que pueda volver a sus actividades y por supuesto ser útil en general a la sociedad, pero para que él se pueda bandear por sí mismo. Esa era la idea de la reconstrucción en esos momentos. Y empieza uno a ver la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, en las distintas guerras civiles y demás, los métodos de amputación, amputaciones descritas en 3 a 7 minutos con las distintas herramientas que tenían en su momento, o amputaciones en su casa. Usted podía ser llevado a esas amputaciones un poco más familiares, tratan de explicarlo, pero básicamente encontramos que hubo muchos ambientes, muchas formas de realizar este tipo de cirugías, pues a curso de los pacientes. Pero por supuesto pues encontramos desde ese momento, esto no los voy a agobiar con mucha epidemiología, esto va a ser lo único que vean de esas tablas que no a todos nos gustan, muy altas incidencias en complicaciones. ¿Cuántos pacientes con una amputación se mueren? Entonces, ¿para qué lo estamos amputando? ¿Será que lo dejamos morir por su vía natural y que goce de una buena vida y no de la complicación de la cirugía? Todo eso que nos atañe actualmente pasaba desde el principio. Y tenemos, por supuesto, pues estas cifras de por encima del 50%, 70% dice ahí, para desarticulaciones o alteraciones de la cadera, y las transfemorales o a nivel del muslo, pues tienen estas cifras cercanas al 50%. Eso es mucho. Llevar un paciente que uno diga, uno de cada 2 se me va a morir, venga, de verdad, necesitamos llevarlo. Afortunadamente luego salen estas cifras, y fíjense que las cifras de mortalidad bajan impresionantemente, y esto es gracias al advenimiento de la cirugía aséptica, ¿no? Pero sin duda tenemos que buscar uno de los hitos más importantes que nos cambió absolutamente toda la historia en la medicina y sobre todo en los procesos quirúrgicos, que es el advenimiento de técnicas quirúrgicas muchas más avanzadas, lo cual nos mostró que realmente había mucho más camino por seguir. Estos pacientes con esas amputaciones y con cualquier alteración que necesitara algo reconstructivo requeriría o podría tener la oportunidad de seguir adelante con su vida con algo que, como les digo, fue determinantemente cambiante a expensas de la anestesia. Gracias a la anestesia, y esto es una charla desde el foco de vista ortopédico, pero no podríamos hablar de ortopedia y de muchas otras cosas en la naturaleza de la medicina si no vemos el cambio radical que hizo la anestesia. A partir de que aparece la anestesia y se combina con todo lo que ya veníamos hablando antes de las formas asépticas quirúrgicas, por supuesto empezó a partir de allí una obra enorme en los actos quirúrgicos y sin duda en el impacto de los pacientes. Gracias a la anestesia podemos empezar a hacer cirugías mucho más grandes. Antes el problema era opere rápido porque al paciente le duele, porque no era una anestesia formal, y aparte se desangra.
Con los actos quirúrgicos anestésicos nos quitamos ese gran problema del paciente y es que le duela, esto está controlado, no va a tener dolor y podemos trabajar en mayor tiempo en el requerimiento de los pacientes. Y en ese mayor tiempo, pues por supuesto empezaron las técnicas de control de sangrado. Con eso, sin duda, en todas las especialidades cambia este concepto de la escalera de la reconstrucción a un concepto revisado, dicen ellos, de la escalera de la reconstrucción. Y básicamente, si se dan cuenta, lo que aumentaron aquí fueron procedimientos. En general, seguimos hablando de los tejidos blandos, pero ya de la mano vienen el resto de los procedimientos ya reconstructivos en ortopedia, como lo miraremos más adelante. Así que, con el advenimiento de muchos más procedimientos, lo primero que uno logra encontrar en ortopedia es el manejo de las correcciones angulares en los niños y ya virándonos al trauma, el manejo de las fracturas. Hace no menos de un siglo, realmente siglo cercanito, los pacientes fracturados no se operaban. Eventualmente puede que hayan indicaciones no quirúrgicas y demás, pero sin duda las implicaciones quirúrgicas y en sus procesos de rehabilitación son mucho mejores en los pacientes que se les puede llevar a una solvencia de sus propias vidas. Y eso nos cambia en ortopedia. Aquí vemos una fractura que el paciente debía estar en su cama aproximadamente unos 6 meses antes de poder caminar y si volvía a poder caminar o si no se nos moría en el proceso en que lograra llegar a esos 6 meses. Actualmente, hasta donde vamos y desde esos principios, ya podemos contar con las reducciones y osteosíntesis manejadas en los actos quirúrgicos y encontramos este tipo de osteosíntesis. No vamos a andar ahí para allí, un clavo cefalomedular en una frecuente trocantérica, que la idea con este pequeño dispositivo, logrando hacer la cirugía, es que mañana mismo el paciente esté caminando. Y mañana logran caminar y la probabilidad de mortalidad disminuye importantísimamente, hasta 3 o 4 veces en el año comparado con los pacientes que no se operan. Esto es radicalmente importante desde la cirugía reconstructiva. Por supuesto, empiezan a salir muchas más opciones de reconstrucción y patologías hasta que en ortopedia contamos, y pues toca creernos de alguna manera, con el debido permiso, con la cirugía del siglo. Está descrito en ortopedia y realmente en las cirugías quirúrgicas, ¿no? En los procedimientos quirúrgicos, la artroplastia de cadera considerada a nivel mundial como la cirugía del siglo. Es realmente la cirugía que fue diseñada para algo y para eso sirve. Es decir, en alguna otra cirugía usted entra pensando en hacer una resección del tumor, hablemos grande, y desafortunadamente recidiva el tumor. ¿Le sirvió la cirugía para eso? Eventualmente para un punto de su procedimiento del manejo de su patología, pero para la patología, por eso es que este diseño de esta cirugía, que es aliviar el dolor y la limitación de los procesos de la vida diaria de los pacientes con un desgaste articular mediante un algo. Se creó y popularizado por Sir John Shanley hace también, como les digo, hace un siglo más, el reemplazo de cadera y le cambió la vida a la gente. De ahí en adelante todo eso es reconstrucción, pero claro, el ser humano es capaz de complicarse cada vez más. Entonces imagínense que hoy en día tenemos muchos más accidentes, muchas más formas de presentación como las tenían en esas épocas epopeyas en Troya y toda esa vaina. Pero pues actualmente tenemos la opción de reconstruir y nos vamos a enfocar entonces en este momento, en los siguientes 30 minutos más o menos que tengo para contarles, la reconstrucción en ortopedia. Entonces pasamos de este concepto de la nueva cirugía de escalera de reconstrucción a algo más interesante. Si yo ya tengo todas estas posibilidades de tratamiento y tenemos el concepto de que es que me toca ir uno por uno, por ejemplo, la osteosíntesis de la cadera, al paciente le falló la osteosíntesis de la cadera o le siguió doliendo la cadera. Entonces, ¿ahora qué hago? No, pues hagámosle una prótesis. Venga, ¿por qué no le hago la prótesis de una vez? Para eso, muchos estudios basados en la evidencia y demás nos demostraron que podemos tener la alternativa que necesite el paciente. Y ahí nos vira el concepto de la escalera de la reconstrucción al ascensor de la reconstrucción. Esto se mantuvo por muchísimo tiempo y es un concepto súper interesante porque, oiga, ya hemos tenido las herramientas desde hace mucho tiempo en la medicina y en las artes quirúrgicas. ¿Por qué tengo que ir uno por uno? Voy a lo que el paciente necesita. ¿En qué piso está el paciente? ¿Está en el piso en el que necesitan prótesis de cadera? Pues póngale la prótesis de cadera. Y simplemente es tomar su elevador e ir y hacer su procedimiento. ¿Listo? Entonces ya pasamos históricamente del concepto de esa escalera al elevador. Y en ortopedia, en la cirugía reconstructiva ortopédica, vamos a tener un concepto importante que es el defecto óseo crítico. Son esos pacientes que pierden importante tejido óseo y necesitamos reconstruirlo. Y este es el primer tema que vamos a abordar. Transporte óseo. Muy sencillo, pues ahí vieron un carrito moviendo un hueso. Sí, siempre les explico desde las básicas a los rotantes nuestros. ¿Qué es un transporte óseo? ¿Qué es óseo? Pues bueno, el hueso, breve. ¿Qué es transporte?
Transportar es estar en un punto A, ir hasta un punto B, llevando un elemento, ¿no? Todos se transportan en el día a día de la casa a Medellín. Todos saben que es un transporte. Entonces ya sabemos que es un transporte óseo. Es llevar hueso. Pero a medida que ese hueso está siendo transportado, pues me debe crear hueso. Y eso es lo que les voy a explicar en este momento. Desde un poquito de sus básicas, la progresión del cómo se hace me va a permitir mostrarles unos esquemas realizados por mi persona para que me entiendan esto didácticamente. Y lo vamos a ver en pacientes representados MED. Entonces, básicamente eso es un transporte, se llama histiogénesis por distracción, ¿listo? Y dentro de la histiogénesis, esto ya se llama osteogénesis. Osteo, hueso, génesis, creación, distracción, jalarlo. Es simplemente jalar el hueso, transportarlo y va creando hueso a medida que él se transporta, ¿listo? Para eso necesitaremos, como les digo, los componentes de esa cosa que me lo transporta, que en este caso va a ser un tutor de reconstrucción. Hoy en día existen otros dispositivos, no vamos a andar ahí. Lo clásico ha sido un tutor de reconstrucción. Y pues la cosa que va a transportar, que es el paciente, su huesito para poderlo reconstruir. Lo primero que va a tener es un tejido óseo desvitalizado, sea por tumor, sea por trauma, sea por infecciones, que tengo que hacer unas grandes resecciones óseas para poder retirar ese tejido que ya no es viable, y eso, sobre ese defecto, es el que tendré que reconstruir. Así que en esta primera parte encontramos la valoración del defecto, la resección ampliada y una fijación externa, que será la que hacemos el transporte. Este es un tutor externo de reconstrucción, que es tal vez el que yo ya he estandarizado en mi uso aquí en esta institución, con el que mejor reproducibilidad de este procedimiento he logrado tener a lo largo de estos pocos 10 años de estar aquí en Medellín. Entonces, entramos en que se hizo una corticotomía, que es la lineecita que ven allá, y por biología, aprovechando los procesos biológicos, sabemos que el hueso empieza a consolidar más si le doy compresión. Por eso se queda ahí unos 12 deditas haciéndole compresión con ese aparato, y en el tiempo, después de ello, lo empezamos a mover. Ahí vieron fácilmente lo que es el transporte óseo. Ese transporte me crea esa cosita naranja que se llama un regenerado, que es una especie de membrana interósea, y ella en el tiempo, cuando yo la estimulo, el hueso no se va a regenerar si yo no lo estimulo. Ese es uno de los principios más importantes. Sea la técnica que usted quiera hacer de reconstrucción, esto está diseñado para que el hueso se regenere, no para que mágicamente aparezca. La biología realmente nos muestra mucha magia, como les voy a mostrar más adelante, pero si yo no expongo el hueso a sus procesos biológicos de una compresión en un elemento biomecánico, olvídese que va a ser algo biológico si yo no le doy la mecánica. Por eso es importante poner en la rehabilitación de los pacientes, que es uno de los grandes conceptos que salió hace mucho tiempo, desde más allá del 1900, con un grupo grande que hoy en día rige y ha regido los conceptos de los manejos de osteosíntesis en fracturas y reconstrucción, que es el grupo internacional AO, un grupo europeo que tiene una filosofía súper interesante de sus dos palabras en alemán. No manejo mucho alemán, pero es algo así como Arbeitsgemeinschaft für Osteosystemfrages. La primera palabra es grupo de amigos para la osteosíntesis. Olvídense de la osteosíntesis. Lo más importante de ser ortopedista en este momento de la vida es que usted sabe que está dentro de un grupo de amigos y tiene todo el poder de un montón de gente que ha pasado a través del tiempo y que está ahí a la vuelta de hoy en día, un WhatsApp, antes correos, y nos podemos responder. Y eso le da también mucho poder para sacar adelante a los pacientes en los eventos de reconstrucción, lo que usted necesite. Y dado eso, uno de los preceptos, que era lo que iba, es la rehabilitación temprana. Hoy en día podemos rehabilitar, como les digo, pacientes al mismo día después de haber hecho la osteosíntesis, y de esto se tratará algo importante, que es el llegar a solventar esa patología de los pacientes. Este es el primer caso. Este paciente lo operé aquí en Medellín, en estas fechas, para el 2016. Este hombre, ingeniero civil, estaba en la obra, una volqueta llevaba unos cilindros o canecas, eventualmente, y esta volqueta se voltea y así pues salen a rodar los cilindros, y uno de estos cilindros le arrolla completamente la extremidad. El paciente manejado inicialmente en el área de referencia, en los llanos, donde colocan este tutor, alcanza a ver en la radiografía, y pues sin duda ven una tibia donde hay un importante defecto óseo. ¿Listo? Entonces, clásicamente antes de la reconstrucción pues uno podía hacer amputaciones, pero vamos a mostrar el caso de la amputación. Y apréndanse también, esto se lo enseña a uno la vida, uno no solo aprende de la facultad de medicina, uno aprende de la vida y de los pacientes. Y hay algo terriblemente importante, y es que los pacientes son una persona individual. Y más importante, sin dudar en reconocer la patología que está cursando el paciente, conozcan su paciente. Les mostré un tutor de reconstrucción clásico, que es poner el tutor. Este hombre,
Cuando yo en ese tiempo trabajaba miércoles, jueves y viernes aquí en Medellín, el miércoles hablé con él, le expresé, le dije cuál era el manejo a seguir con los tutores y básicamente le dije, hay un detalle importante y es que este tutor le dura por lo menos 3 años. Antes de 3 años no se lo puedo retirar. Ahí les expliqué todo el proceso biológico de la consolidación eventualmente y me dijo, lo voy a pensar. Lo voy a pensar, que me dijo cuál es la otra opción. Clásicamente, pues hemos amputado a los pacientes. Hoy dentro de la técnica de reconstrucción hay otro par, pero en general todas duran con tutor un buen tiempo, que es lo que él tenía que pensar. Jueves, llegó viernes, tomamos la junta de decisión en junta precisamente, hablo con el paciente en la cama y me dijo, listo doctor, hagamos eso, yo me aguanto el tutor, pero no me lo aguanto más de 1 año. Y no me lo va a aguantar más de 1 año solo porque anoche llegó aquí a Medellín mi esposa con mi primogénito en trabajo de parto. Y en 1 año yo tengo que estar con mi bebé metiéndome a la piscina. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo importante de la relación médico-paciente. Conozcan sus pacientes. Nos brindarán sin duda unos retos importantes, pero para eso está la historia, que es lo que estamos viendo, y para eso está la reproducibilidad de esa historia. Dado eso, bonito fin de semana nos sentamos a evaluar de más el paciente que más hacemos, y lo que les voy a presentar se llama un transporte sobre clavo. Es una técnica que se popularizó más o menos para este tiempo, donde podemos hacer ese transporte óseo, como ya lo van a ver, con un andamiaje interno, un clavo endomedular, para poder retirar más pronto ese tutor. Estas son las imágenes iniciales de mi construcción ortopédica. Ahí ven el clavo que está por dentro del hueso de la tibia, ven la parte rota del hueso arriba, que es la fractura controlada, corticotomía, esa es la que hago yo por donde voy a mover el hueso, de donde la voy a mover, y pues ven el elemento mecánico que lo va a mover, que es el tutor externo. De esa manera, aquí ya lo ven avanzado. Y si ven en donde empezó a quedar el espacio, no se ve hueso, pero se ve una imagen borrosa, eso es lo que reconocemos como el regenerado. Y en este momento, pues el paciente ya tiene que ir caminando, cosa que nos permite también el tutor para empezar a hacer la osificación ósea. ¿Sí ven la fecha? 12 meses después, esta persona me dijo, no necesito el tutor porque tengo que estar en la piscina con mi bebé. Y esto me envió después de esa consulta de los 12 meses. Ahí está nuestro paciente en su proceso reconstructivo que sigue en pie porque ven que no está completamente el hueso fijado y está en la piscina con toda su familia, reincorporado ya hace un buen tiempo a su vida diaria y a su vida laboral. Estas son las imágenes de ese 2017 y aquí podemos ver la regeneración y consolidación ósea completa. Aquí se logró expresar todo el evento biomecánico en expensas de un resultado óseo que el paciente eventualmente cursó con unas fístulas en la región distal. Él estuvo infectado con estafilococo aureus meticilino resistente, manejo con vacomicina guiado por el equipo de infectología y decidí hacerle el retiro completo de su material de osteosíntesis con este resultado. Y sin duda, pues un paciente que no solo le encanta el agua y se la pasa haciendo actividades propias pues de su edad y de la vida diaria, sino que definitivamente ya ha logrado progresar en su vida. Hasta el momento tengo un paciente desde este año hasta hoy ausente de infección, ausente de neofracturas, ausente de reactivación de estas fístulas que tuvo y completamente reintegrado a su vida diaria y laboral. Ya tiene 2 hijos, me invitaron a sus reuniones y demás, y eso es otra cosa muy bonita que nos da la medicina, pero esto aprende uno todos los días. Tengan en cuenta que uno como médico trata, pero realmente la biología y la naturaleza es lo que sana a los pacientes. Por eso, si se han dado cuenta, lo más importante es reconocer esa biología, reconocer esos métodos y esos principios que tiene la naturaleza a ofrecernos y que nosotros realmente cogemos como herramientas. Nosotros no somos grandes ingenieros y nos hemos inventado todo esto, esto es de la naturaleza. El doctor Alain Charles Masquelet, que describió una técnica que hoy en día se conoce como técnica de Masquelet. Es una técnica de la cual él recopiló muchos apartados de otras técnicas para crear hueso. Eventualmente, cuando yo tengo un cuerpo extraño en mi cuerpo, el cuerpo lo que hace es encapsularlo, lo enquista y en la creación de ese quiste se genera una membrana. Lo que descubrieron antes de Masquelet y Masquelet popularizó es que esas membranas pueden ser utilizadas como aportes de elementos progenitores. Así que tenemos lo que les voy a mostrar en este siguiente caso, que es la técnica de Masquelet. Esto se trata de, en esos defectos óseos masivos, yo puedo utilizar un espaciador de cemento, que ya lo van a ver, y ese espaciador hace la reactivación del sistema inmune en un proceso inflamatorio que más adelante
podré llevar a una reconstrucción ósea mediante el aporte del injerto. ¿Listo? Entonces, nuevamente en el esquema, aquí tenemos la resección de ese hueso, pues que ya no nos sirve por alguna razón. Ya dijimos oncología, infecciones y demás cosas que se nos pueden presentar los pacientes. Y esto consta de dos tiempos. El primer tiempo, en el que yo hago esa resección, alojo un elemento extraño que se llama un cemento. El cemento me hace la generación de la membrana. Y en el segundo tiempo, lo que hacemos es extraer ese cemento, proteger la membrana, y dentro de la membrana vamos a aportar injerto óseo. En ortopedia el amarillito significa el cemento, en verde significa el injerto para cuando hacemos los planeamientos quirúrgicos, y por eso está ahí. Y en este segundo tiempo retiro el tutor y le hago una fijación definitiva. Hoy en día ya se sabe que la fijación definitiva puede ser el mismo tutor o un tutor de reconstrucción u otro tipo de implante. En el esquema les dejé la clásica descrita por este grupo, que era la placa. En este caso, para el 2015, atendimos un paciente que fue remitido de nosotros de otra institución por una complicación de una no unión infectada de la clavícula, la cual le habían operado aproximadamente 8 o 9 meses previos. Y nos llegó con estas condiciones al área quirúrgica. Aquí vemos un hueso completamente desvitalizado, necrótico, con unas grandes geodas. El grupo de cirugía de hombro en su momento hizo la resección y nos pidió el concepto a quienes éramos en su momento el doctor Eduardo Carrillo y mi persona, los cirujanos reconstructivos del grupo de MEDERI, y lo que optamos fue por hacer una resección ampliada y técnica de Masquelet, la cual les ilustro en este momento. Vemos el trasfondo del tejido blando en esta foto y vemos que es un tejido muy opaco. Ténganlo muy en su cabeza para cuando les muestre cuando renació o nació la membrana a expensas de ello. Técnica original, principios clásicos de Masquelet, ahí está su tutor externo, ahí está el espaciador de cemento, y aquí tenemos el cierre, supremamente importante. Ortopedia no es un hueso. Ortopedia, trabajamos sobre los huesos y estos están muy involucrados con el tejido blando, así que de la mano vamos a estar siempre pendientes de esa irrigación a expensas de tejido blando, muy buenos cierres y muy buen manejo quirúrgico de ellos. Su radiografía, y luego pues el paciente llega para el cambio de ese cemento y colocar su debido injerto. Entonces fíjense por favor de nuevo en esta imagen, aquí está el espaciador, aquí se lo retiro y es notorio cómo está el cambio biológico. Ya tengo unas zonas vascularizadas, tengo unas pequeñas lagunas rojas puntuditas. Eso se llama vida en el tejido blando. Y esa vida en el tejido blando nos puede generar que este injerto que tomamos propiamente del paciente, y en su caso que también era una infección, lo aumentamos con elementos que hoy tenemos a la mano pues, en la medicina quirúrgica, llevamos este combinado a ese espacio y lo sellamos dentro de su membrana, haciendo el cierre como lo ven allí y la fijación. Este paciente eventualmente progresa adecuadamente. Esta es su radiografía posoperatoria inicial, donde ven ese nube, que es la nube de injerto que conocemos dentro de la ortopedia, y esta es una reconstrucción a los 9 meses del paciente, donde consultó, o en su consulta externa me decía que tenía molestias. Él trabajaba en su momento como conductor de SITP y con el cinturón de seguridad le generaba molestias sobre la herida, así que decidimos hacer el retiro del implante y le pedimos autorizaciones para salir de una duda científica que teníamos. Más o menos unos 3 meses cercanos a la cirugía de él, tuvimos la oportunidad de estar en Perú con el doctor Romanov, quien es una de las personas más importantes a nivel de infección y reconstrucción en Europa, y Romanov nos exponía la pregunta: ¿cómo sabemos que realmente un Masquelet está creando hueso? ¿Alguien ha entrado a esa regeneración del hueso, hecho una biopsia y que alguien me diga que esto es hueso, o estamos viendo una bonita imagen radiográfica? Entonces, ante eso, ahí estaba la autorización del paciente firmada y demás. Para su acto quirúrgico le dijimos que entrábamos a cirugía y retiramos, y hoy en día tenemos en la patología de MEDERI la descripción de esa reconstrucción. Y ahí dice que hay un tejido entramado óseo entre cortical y medular con involucros de tejido, de material aparentemente vidrio. El vidrio es el elemento que utilizamos para procrear y fomentar esa creación de hueso, que al final nos demostró esa patología, el resultado de la patología, que definitivamente sí se logró crear hueso con estos pacientes. Y nuevamente, pues sí, el médico es importante en el advenimiento de las soluciones de los pacientes, pero definitivamente la naturaleza es la que hace todo. Y el mejor médico que hay a expensas de eso, ya saliéndonos un poquito nosotros de esta obra de teatro, es el mismo personaje principal, que es el paciente y su biología. Ante esto, hay una técnica de reconstrucción
que será la tercera técnica de reconstrucción grande y avanzada dentro de estos grandes defectos socios críticos de los pacientes, que se llama peroné vascularizado. Entonces estamos nuevamente en esa etapa en donde está el ascensor, pero encontramos algo muy bonito en la historia. A mí me parece absurdamente lindo leer esta parte, que se llama el advenimiento de la ortoplastia. No tenemos una especialidad formal que se llame universidad tal, ingrese al programa de ortoplastia, eso no existe. La ortoplastia se crea nuevamente a nivel de la necesidad del manejo de los pacientes. Esos pacientes no perdían solo tejido blando, también perdían hueso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos el hueso y cómo reconstruimos el tejido blando? Una gente se especializó por un lado en el hueso, ortopedistas, y otra gente se especializó por otro lado en el tejido blando, la cirugía plástica. ¿Por qué no hacemos en un paciente todo lo que necesita en un mismo momento o por un grupo concentrado en estas mismas actividades de reconstrucción? Eso es la ortoplastia. Hoy en día existen varios grupos a nivel mundial, no tanto en Latinoamérica, que se llaman grupos de cirugía ortoplástica. Aquí en Mederi logramos empezar con el proyecto de cirugía ortoplástica en el año 2017, diciembre, cuando hago mi primer colgajo microquirúrgico en esta institución, y básicamente es hacer en el paciente las técnicas descritas, son técnicas por cirugía plástica y por ortopedia, no importa quién las haga, lo importante es que le vaya bien al paciente y que las logremos reproducir. ¿Listo? Aquí vemos grandes padres de la medicina, nuevamente el señor Hipócrates por allá, y aquí tenemos grandes padres y tal vez los que conocemos como los fundadores tanto para la cirugía plástica y la ortopedia. Y en el advenimiento de todo el concluir o conjeturar en esos conocimientos de las dos especialidades, tenemos técnicas como esta. Una técnica microquirúrgica que originalmente en la microcirugía ha sido descrita por los cirujanos plásticos en una técnica, en un manejo para una reconstrucción del hueso, donde implicará manejo biomecánico también, que será la parte ortopédica. Un colgajo de peroné vascularizado es algo muy sencillo en la forma didáctica que les voy a tratar de mostrar. Aquí tenemos una importante pérdida de un hueso, el húmero. Lo que estoy haciendo es una disección del peroné y aquí lo saco, lo retiro de su lecho nativo, lo moldeo como lo necesito y viene con su pedículo vascular, su arteria y sus dos venas, las cuales haré una anastomosis para que tenga flujo arterial y pues el retorno venoso y funcione como su propio hueso. De esa manera, en ortopedia formalmente, hace un tiempo, salió, no más de 15 años, un concepto absolutamente importante que se llama el concepto de diamante en el manejo de las fracturas. Ojo, no voy a ahondar en esto, pero está descrito para el manejo de todas las fracturas, no de la reconstrucción. Pero sin duda es importantísimo en la reconstrucción, porque si algo falló en el proceso biológico de la consolidación de la fractura, no me puede fallar cuando yo esté haciendo la reconstrucción. Entonces, es supremamente importante tener este concepto que es el concepto de diamante. Aquí tengo los tres postulados en el tiempo de cuando los describen pues los autores. Primero nos dicen que tenemos que tener 4 elementos primarios, ya los vamos a mirar más focalizados allí. Después de eso se dan cuenta que esos 4 conceptos, estos 4 elementos, si no están embebidos en un paciente formal, si no tiene las condiciones que ese paciente me está exigiendo, puede que no funcione. Entonces luego le metieron una palabra que se llama la cámara biológica. La cámara biológica es cada uno de ustedes, soy yo. Cada uno de nosotros tenemos un evento biológico y puede ser muy distinto al personaje que está al lado. Hay que nuevamente conocer su paciente. ¿Qué pasa si tiene diabetes? ¿Qué pasa si es fumador crónico? ¿Qué pasa si tiene insuficiencia renal? Eso es supremamente importante y no es lo mismo con todos los pacientes quienes no cursen con ello. Pero luego se dieron cuenta que sin importar, si ya yo tengo en cuenta todo esto y no tengo en cuenta la vascularización del área en la reconstrucción, esto tampoco va a ir bien. Porque es un tejido que sufrió previamente, tuvo unas alteraciones histológicas que cambió toda su forma vascular y si no hay sangre no hay vida. Necesito que les llegue sangre para que tenga una buena vida. Y este es un postulado que estamos ofreciendo desde Mederi, buscando una publicación para ello, que definitivamente el peroné vascularizado en sí mismo es la base fundamental para entender un concepto de diamante. En sí mismo el peroné vascularizado tiene células osteogénicas, factores de crecimiento, él tiene la estructura cortical y esponjosa como un andamiaje óseo que se necesita para la reproducción del hueso y él mismo, utilizado en forma endomedular o estabilizado con tornillería y placas, puede ser un andamiaje estable. Esos son los 4 principios clásicos. El hospedero es usted mismo. ¿Qué mejor hospedero de sacar ese colgajo, de sacar ese tejido que usted mismo, cuando en todo su proceso de vida ese peroné se ha visto afectado a sus enfermedades propias, ojo, físicas, pero también mentales? Esto está completamente demostrado que los pacientes que tienen alteraciones e impactos traumáticos mentales
hacen otro tipo de expresión biológica y eso se repercute en todo su cuerpo. Y finalmente, pues está completamente vascularizado. En sí mismo, él viene con su arteria, nosotros hacemos la técnica de anastomosis y queda con este flujo sanguíneo. Este es el caso de mi paciente. Él tuvo un accidente determinado de tránsito, le operaron una fractura diaficiaria de la tibia, lo consolidó, todo fue muy bien. Por esas cosas culturales, eventualmente, le convencieron que se tenía que retirar el clavo o podía tener complicaciones, cáncer o morirse por tener el clavo. Eventualmente fue validado en otra institución y encontraron alguna indicación del retiro quirúrgico por algún dolor propio. Entraron al retiro quirúrgico, ninguna cirugía es inocua, todas las cirugías tienen un riesgo importante y en este desafortunado momento del caso de nuestro paciente, su desenlace del acto quirúrgico fue que el clavo, al estarlo retirando de la pierna, se bloquea, no entra ni sale. Tratan de entrarlo, asumimos cirugía fallida de retiro, así que venga, deje el clavo donde estaba y cierre el paciente, no entra, se fractura, tiene una fractura por encima de la metáfisis distal de la tibia, a lo cual tienen que reconstruir con estas dos placas que ven allí, y arriba cortaron el clavo con un cortametal y cerraron. Desafortunadamente, ante todo esto, el paciente cursó con una infección de esta cirugía y nos llega a Medellín con infección del sitio operatorio, y un importante defecto de cubrimiento. Aquí en Medellín, nuestros colegas hicieron el retiro del implante, le dejamos un espaciador de cemento con antibiótico ante la infección que tenía y ahí alcanzan a ver los esbozos de un VAC por acá. Tenía el defecto de cobertura. Así que lo que propusimos para este paciente fue manejarlo con este peroné vascularizado. Esta es la forma de hacer el mapa o el tallaje del colgajo, donde identificó dónde está la estructura del peroné anatómicamente clínico allí, ahí dibujamos eso con marcadores como lo ven y hacemos pues la parte de la disección. Esta es una foto de macroscopía, eso lo ve uno con los ojos, donde encuentro unas arterias perforantes que vienen de la arteria peronera y me da un adecuado lugar en donde yo sé que hay una buena perfusión para el peroné y esto es lo que voy a sacar. Finalmente un colgajo es algo que cuelga, eso viene de la palabra griega, y esto es lo que cuelga. Cuelga el hueso del peroné de su pedículo vascular. Ahí tienen el peroné y tienen el pedículo vascular. Que la idea es que esto sea un tejido vital. Y como lo pueden ver en este momento, aquí podemos ver pulsar el pedículo vascular y también le estoy haciendo pruebas de sangrado endomedular, donde estoy limpiando con la gasita y vemos cómo fluye desde la parte endomedular, pues sangre. ¿Listo? Ahí tengo mi colgajo tallado y voy a hacer la reconstrucción, no vamos a andar en esa parte de la cirugía, pero básicamente en la radiografía es lo que dice allí, o dice las radiografías hablan realmente. Y nos muestra una aposición del colgajo en su defecto, en su fase inicial en el enero del 2021. Después de esto, importante, como les digo, poner a caminar los pacientes. El paciente tiene que apoyar y caminar, por eso tiene este sustento mecánico que es un tutor externo, de otra manera, para permitir que haga ese apoyo y esa base. Y ven, la solución del tejido blando también ha aportado parte del colgajo y parte una segunda reconstructiva para otro tipo de defecto. Entonces, fíjense, esta es la radiografía inicial que teníamos. Este es nuestro paciente cuando ya yo le hago el retiro del tutor externo y está caminando con otro aparato que se llama un brace para que pueda apoyar de una forma más segura. Y si esto es cierto y si esto biológicamente va a reproducir actividad, acuérdense que el pilón tibial tiene una forma como de un triangulito. Aquí tengo, empezando mi triangulito, pero tengo un corte a 90 grados en donde está. Lo bonito de esto es que las radiografías, como les digo, hablan y esta radiografía nos habla y nos muestra una historia completamente biológica de esta manera. Una reproducción completa de la estructura del pilón tibial, un ensanchamiento del peroné, o también se llama tibialización del mismo, y un paciente que logró retornar por completo también a su actividad de la vida diaria, familiar y laboral. Bajo este precepto, el caminar realmente es salud para el ser humano. Yo siempre he pensado que hay que tener en cuenta desde el aspecto de cada uno de ustedes. ¿Qué los hace a ustedes felices en la vida? A mí me gusta ir a estudiar medicina. Listo, entonces, ¿qué hacemos para que estudie? No, a mí me gusta ir a jugar básquetbol, consígale la cancha y demás. Los principios de la evolución del ser humano han hecho que en nuestros conceptos biológicos terminemos caminando pues, en dos pies, ¿no? Se supone que venimos de allí de la evolución. Así que busquemos siempre en los pacientes devolverles toda esa estructura de vida.
Y aquí se sale entonces un poquito la reconstrucción del hueso y vienen los nuevos tópicos de la reconstrucción en ortopedia, que no es hueso. Nuevamente, nosotros no somos solo hueso, somos un conjunto de técnicas que pueden llevar a solventar los manejos de los pacientes. Y ese es el último caso que les voy a mostrar en este momento. Este paciente lo atendimos a finales del año pasado, lo operó un gran amigo mío en otra institución por una lesión del Aquiles, tuvo una complicación, como todas las cirugías se pueden complicar, me llamó: Alejo, tengo una infección de tejidos blandos que no he podido manejar después de una reconstrucción de tendón de Aquiles en un paciente de 62 años, absolutamente activo e independiente. Y me gustaría que nos lo atendieran en Medellín, porque contigo hemos trabajado, fue mi partner quirúrgico en la reconstrucción de pie y tobillo y en pie diabético, y me dijo: contigo hemos trabajado estas reconstrucciones y quiero que por favor lo atiendan ustedes en Medellín. Encontramos esa foto inicial, lo paso al primer desbridamiento y encuentro todo ese tejido desnaturalizado que ven allí, que es algo entre fibrosis y tendón de Aquiles, así como las suturas pues, de su tendón, que todo esto estuvo desnaturalizado y se soltó gracias a la infección. De este primer desbridamiento tomamos cultivos, paciente infectado, lo pasamos a un segundo desbridamiento, que será esta foto que encuentran allí, y ahí pues ya se veía un tejido que está medio respondiendo en su fase granular en los bordes de la herida, pero encontramos mala progresión del tejido del tendón que seguía desnaturalizándose. En este momento, y si cabe algo que es importante resaltar, estos pacientes que nos ofrecen estas grandes dificultades y estos grandes retos, idealmente deben estar trabajados y manejados por un grupo o la persona que más idoneidad en su campo tenga. Así que aquí encontramos en el video a la doctora que asistió a esta segunda cirugía, cirujana especialista en pie y tobillo, que ha estado también con nosotros desde hace 11 años, encontrando este gran problema. Un paciente que está rígido en su tobillo, no mueve, está en plantiflexión y con esa forma no puede fácilmente apoyar el pie, tiene un defecto de cobertura, pero también está infectado. Entonces ahí, ok, ¿cuáles son los problemas? Ya los mencionamos. Uno de los grandes es la infección. Una vez solventemos la infección, porque eventualmente eso se puede hoy en día con antibióticos y demás, o por lo menos mantenerla quiescente ahí, que no sea tan reproductiva, volver a lograr la función del pie y el tobillo en este paciente. Y ahí viene la parte de la técnica reconstructiva. Entonces, para la infección, pues sin duda, antibiótico terapia. Los que más saben de esto, sin duda alguna, va a ser el grupo de infectología, que siempre nos hemos apoyado del grupo de infectología, y más sobre todo que apoyarnos, en muchos de los casos hemos sido cotratantes, y eso es una cosa supremamente importante. No es que yo diga hay que hacerle esto y el otro dice hay que hacerle esto y ahora ver cómo lo metemos entre los dos para hacerlo. No, pongámonos de acuerdo, ¿por qué es que le tengo que hacer esto y por qué es que lo suyo funciona? Entonces los dos vamos en veras con ese paciente, o los tres o los cuatro, depende de los servicios que necesitemos manejar cada paciente. ¿Listo? Entonces terapia antibiótica y desbridamientos seriados fue la solución para esto. Para la pérdida del cubrimiento del pie, pues bueno, ya tenemos algunos años en experiencia en técnica de cubrimiento de tejidos blandos y hay varios colgajos de piel que podemos hacer. Para la rigidez articular, bueno, podemos hacer una gran resección del tejido blando que nos está impidiendo esa función, que nos está retrayendo, y una vez lograremos esa movilidad del pie, buscar esa estabilidad. Hasta ahí, eso puede ser una cirugía que se llama artrodesis, que es fusionar por completo todo el tobillo y el pie en una posición viable. Pero era un paciente funcional. 62 años no significa que ya a los 62 años no sea uno funcional. La longevidad está creciendo a lo largo del tiempo y con ello las expectativas de las funciones de los pacientes. Así que busquemos moverlo. Y no olvidar nunca que desde los principios de la reconstrucción, una de las posibilidades del manejo de la reconstrucción siguen siendo las amputaciones. No queda por fuera de nuestro bagaje del manejo. Hay muchos pacientes que no se logran solventar dentro de las técnicas avanzadas de reconstrucción, o estas fallan y la amputación es un manejo. Ojo con esto no es una pérdida o un fracaso médico. Fíjense que esto abrió la historia de la reconstrucción y por ahí quise empezar esta presentación. Entonces, de esa manera optamos por lo de siempre, buscar en la literatura, que a la luz de la literatura siempre uno encuentra que lo que uno está padeciendo y sufriendo en lo que se nos enfrentan los pacientes, alguien ya lo sufrió y alguien nos puede dar esa indicación. Así que encontramos desde la literatura un método que es reconstruir el tendón de Aquiles al mismo tiempo con el tejido blando y lograr la función del paciente mediante un colgajo que llamamos hoy en día quimera. La quimera, acuérdense de la mitología griega, un animal que tiene distintas líneas germinales, ¿no? El león, la serpiente y el alado.
pues esto será un colgajo. En un colgajo yo le puedo sacar dentro del mismo colgajo piel, músculo, hueso, lo que quiera, mientras sepa seleccionar el colgajo. Así que optamos por esta técnica. Y esto es súper importante porque es el nuevo concepto de la reconstrucción. Aquí nos cambia el concepto del elevador de la reconstrucción al supermercado de la reconstrucción. Usted entra a ese supermercado que es su paciente. Su paciente le está ofreciendo a usted la oportunidad de elegir los mejores métodos mientras disponga de ellos en su institución, en su personal entrenado. Y otra cosa súper importante que habla este artículo que me parece bastante bien es el ambiente académico. De nada le sirve a usted estar haciendo X maravillas de cirugías y demás si no tiene, uno, cómo evaluárselos y dos, cómo enseñarlos. Acuérdense que la medicina no es mi medicina, es la medicina de nosotros y nosotros vamos hacia allá. ¿Cuáles de ustedes quieren seguir este camino? Bienvenidos. ¿Cuáles quieren seguir el camino diferente en la medicina de sus especialidades? Háganlo. Eso es el concepto de la reconstrucción del supermercado. No es solo un paciente, es todo lo que atañe a la oportunidad que tengo yo de ofrecérselo desde la institución y, por supuesto, desde el conocimiento médico en adelante. Creo que esto debe regirnos el resto de la vida en esos principios de la reconstrucción y, por supuesto, en la filosofía de la medicina. Esto es lo que nos muestran los artículos. Un segmento de piel, le sacan la fascia lata y esa fascia lata se reproduce a un tendón. Y eso es lo que les muestro yo en nuestro paciente. Este paciente entonces lo llevamos a cirugía. Aquí ven la limitación de la movilidad. Le hago pues la resección ampliada, ahí ven la foto de la mitad, aquí ven una resección ampliada, en este momento ven un gran hueco y aparte ven moverse allá el talo debajo de la tibia. Esa es la movilidad que logramos y sin duda alguna, pues mirándolo de la misma perspectiva, entonces alcanzan a ver el ángulo de 90 grados que logramos en el pie, que es la mínima posición necesaria para que un ser humano logre caminar sin tanta alteración, que logre caminar lo más fisiológicamente posible. Este es el tallo nuevamente, así diseñamos nuestro colgajo en el muslo del paciente. En verde pues ven la isla de la piel con la que voy a recubrir este defecto y en azul es el tallo de mi diseño o lo propuesto para ir a buscar la fascia lata, lo cual ven acá. Aquí ven mi segmento de piel y ven toda la gran exposición de la fascia lata que luego hago su tallaje en estas medidas que tengo ahí con las reglitas según medimos en el paciente, por supuesto. Y aquí ven esta bonita repliegue de la fascia, como se demuestra, pareciera un nuevo tendón. Y aquí ven los vessel loop color rojo 1 y 2 venosos, los azules. ¿Listo? Esas son las tomas vasculares del paciente. Esto es el mapeo inicial de cómo quiero que voy a posicionar mi tejido y pues de esta manera pasamos a la parte microquirúrgica para poder hacer esta reconstrucción. Entonces aquí ven algo de la técnica microquirúrgica. Esta es la anastomosis de la vena. Bueno, este paciente tuvo finalmente una arteria y dos venas. En la técnica de la vena se está mostrando una técnica término-terminal, es unir boca a boca básicamente esas dos venitas para que haga el retorno venoso. Y aparte, pues una vena, una arteria, discúlpenme, esta arteria tenemos la técnica término lateral. Ahí ven en la estructura dónde está la zona de anatomosis, donde hicimos la miorrafia, donde hicimos la reinserción del tendón en el calcáneo y por supuesto la fascia lata. Y para que vean la apreciación final, esta es la microscopía definitiva de la reconstrucción microquirúrgica en sus anastomosis arterial y venosa. Y dado esto, pues el cierre definitivo del paciente con técnica de ortopedia, de protección de la posición del pie en 90 grados con el tutor externo y el tutor con un andamiaje posterior para que el piecito le quede levantado y mejore también el retorno venoso. Esa es la bonita ortoplástica realmente hoy en día. Y lo más bonito definitivamente, pues es que les estamos logrando ofrecer algo a los pacientes. Aquí vemos a nuestro paciente caminando inicialmente, 7 días después del retiro del tutor, ahí ven esta. Por supuesto lo ven algo cojito, feliz, eso sí como ven la carita. Luego tenemos ese paciente 3 meses después de operado y luego tenemos este paciente hace 2 semanas en mi consulta externa, por supuesto, aquí en Medellín. Y de esa misma manera tenemos ese paciente, como les digo, hace 2 meses en inicio de pruebas de función activa de los gastronemios, que es donde está la reconstrucción. Básicamente, empínese, es lo que acabo de decir. Entonces le pedimos al paciente que se empine, que lo trate de hacer en sus 2 piernas, luego en la no operada y luego en la operada. El paciente pues en este momento hace 2 meses no lo logra. Y así tenemos hace 2 semanas esta función completa y alcanzan a ver el izquierdo está hacia ustedes y está pues la cicatriz.
y vemos el producto final de esa reconstrucción. En esto ya tengo una mayor elevación de los dos tobillos, fíjense cómo impacta uno en el otro también se viene afectando según el requerimiento que me obligue el que está afectado, y aquí lo tenemos parado en su pie reconstruido. Esto creo realmente que es el resumen más bonito que uno puede tener de una reconstrucción en un paciente y de la función. Pero si hay algo terriblemente importante dentro de todos los preceptos que me logré encontrar en los postulados hipocráticos, el arte es para toda la vida, el arte queda. A quien le gusta la música, a quien le gusta la escultura, vayan y miren Miguel Ángel, es una vaina absolutamente linda. Escúchense una obra de lo que les guste, el reggaetón, esa vaina va a durar. Pero la vida es muy corta, la vida se nos va. ¿Qué somos nosotros dentro de la parte de esta vida y de esta historia? Y tal vez eso es de lo más importante, como les digo, de la extrapolación de todos los conceptos que hemos hablado. Y pues ya, por supuesto, habiendo reconocido la importancia de las técnicas y en los pacientes demás, la historia de cada uno de nosotros como médicos. Yo sí pienso definitivamente que tenemos que tener un legado, y eso es un agradecimiento eterno que tendré con el Rosario y con Mederi, habernos dado la oportunidad desde el 2017 empezar este proceso avanzado de la reconstrucción microquirúrgica y hoy en día poderlo estar extrapolando a los residentes que con nosotros quieren rotar para ello, pero sin duda desde los principios y las bases, como es todo el personal médico estudiantil en los distintos procesos de séptimo, décimo, 11 y 12 que tenemos adelante, que cada día uno aprende más y más con ellos y más interés le da de buscar algo, poderles más ofrecer, hasta el día que tenemos gente que he conocido desde muy chiquitos. En esta última foto, me gusta mucho, la tomamos hace 2 semanas, 3 semanas tal vez. Es una recopilación, eventualmente, de mi historia. El doctor que ven aquí al lado, con ese 4 en el saco, es el doctor Alejandro Zúñiga, cirujano de pie y tobillo reconstructivo, recién ingresado como fellow a nuestra institución y fue estudiante mío en 7º semestre. Y las personas que ven al lado son un rotante actual, que es tal vez una de las personas representativas que tenemos ahorita como jefe de internos, y eso se le da ese valor o esa posición a estas personas que han logrado identificarse con una filosofía hacia el paciente desde la integridad de su persona. Y por supuesto vemos una persona graduada que estuvo en ese papel y se ha fundamentado también con nosotros. Actualmente está desempeñando unos papeles bastante importantes, incluso para con la Sociedad Colombiana de Ortopedia, que nunca antes había logrado una persona no ortopedista hacer este acercamiento. Y esto creo que es un muy bonito resumen de lo que hemos tratado de estructurar como servicio, en el enseñar, en el poder generarle un impacto de vida a estas personas en formación para que tomen su propia vida en conciencia y la extrapolen al mundo. Porque finalmente nosotros seguiremos siendo esas personas que les agradeceremos a los pacientes en todo lo que nos pueden brindar y enseñar, como van a ser ellos nuestros bastones, pero nosotros para ellos también su pie de amigo para seguir caminando. Y finalmente es esto, la cirugía reconstructiva a lo largo de la historia sigue andando. Nosotros seguimos en este momento pues, donde quieren estar ustedes. Muchas gracias. Doctor Blanco, muchas gracias al doctor Ortopedia, muchísimas gracias por esta ilustrativa intervención del día de hoy, por la historia que nos trae aquí primero pues toda una exposición de la labor, pero al mismo tiempo una gran cantidad de enseñanzas y de recorderis de cómo se tiene que aproximar la práctica médica. Tenemos unos minutos para hacer algunas intervenciones, no sé, creo que Jorge quiere contarnos algo. Jorge. Sí, gracias. Bueno, me alegra ver tantos estudiantes y personal de formación aquí. Seguramente muchos internistas dudando en este momento si se quieren venir para la área quirúrgica después de la muy buena charla del doctor Blanco. De verdad, muchas gracias, porque charlas como estas nos recuerdan a nosotros los que ya estamos en el área quirúrgica por qué escogimos esto. Y le permite a las personas que están en este momento de su vida decidiendo a qué se van a dedicar en la medicina tomar mejores decisiones acerca de lo que quieren hacer el resto de su vida. No es porque sea cirujano, pero la cirugía ortopédica
ortopédica, urológica, cirugía general, permite esto que usted mostró aquí, y es poder ver realmente cómo es el proceso de curación del paciente, poder tocarlo. Pues no se puede probar, pero si uno quisiera sí. Y eso hace que sea una ciencia muy bonita. Y de verdad que usted nos muestra además, y le muestra a las personas que están aquí que son los que más llevan el voz a voz de lo que hacemos en el hospital, que aquí las cosas se hacen muy bien y que el nivel de los especialistas y los servicios que estamos logrando en el hospital es muy, muy alto, al mejor nivel de muchas de las mejores instituciones del mundo, no estoy hablando ni siquiera a nivel nacional. De verdad, muchas gracias por eso. Alejandro, qué buena charla, de verdad que inspiradora, y creo que le pusieron la vara muy alta al resto de servicios para las siguientes charlas. Muchas gracias.